La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó anoche los proyectos que suponían un nuevo retiro de fondos previsionales. El Universal, propuesto por un grupo de parlamentarios, y el del gobierno, que planteaba un retiro acotado. Discusión que generó a la vez una serie de reacciones y también interrogantes. Por un lado, la iniciativa parlamentaria quedará archivada y no podrá volver a presentarse hasta un año más. En tanto, desde el gobierno desdramatizan con el rechazo al retiro acotado y en palabras del propio presidente Boric, descartan insistir con el proyecto y aseguró que es necesario pasar a los temas de fondo, como la reforma previsional que se plantea. La votación de este lunes generó diversas reacciones que incluso derivaron en que desde la oposición se pidiera la renuncia de algunos ministros. La interrogante queda planteada entonces: ¿qué pasará con los fondos de pensiones? ¿Se centrará la discusión por parte del Ejecutivo en una reforma al sistema o se entregará algún paquete de ayudas por ahora? ¿O se dará curso, como ya lo han planteado algunos parlamentarios, a un sexto retiro? Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Aunque el protocolo nos permitiría estar sin, hemos decidido por, esto es muy propio, podría ser como un juez, ambas partes, como juicio, ambas partes han decidido ponerse por cuidados mascarilla. Jimena Fuentes es nuestra subsecretaria de Relaciones Exteriores, pero además, hace un buen tiempo, y se mantuvo, tiene la condición de agente de Chile ante el Tribunal de la Haya, donde Chile demandó a Bolivia por los cursos del río Silala. Jimena, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches, Matías. ¿Tanto tiempo? Sí, pues, y se agradece el esfuerzo porque estuvo con todo el equipo, le preguntaba cuánto es, unas 30 personas, entre todos los que defienden la posición de Chile. Jimena era la líder de ese equipo. 14 días muy enfocados en lo que ustedes tenían que poner y también poner oído a lo que decía la contraparte para contraargumentar. Quiero partir de general a particular. ¿Cuál es la conclusión que se trae, Jimena, de estos 14 días? Bueno, la conclusión es que durante todo el proceso, en verdad, pero con harta claridad durante los alegatos orales, vimos cómo Bolivia iba retrocediendo en su posición para llegar a un punto ya en que reconoce que el río Silala es un río internacional, reconoce que los dos, por lo tanto, lo pueden usar conforme a la regla del uso equitativo y razonable, pero además reconoce que no tiene derecho a exigirle a Chile un pago por el cruce de las aguas. Bolivia lo que había hecho era crear una distinción entre flujo natural y flujo artificial, ¿no? Señalando que la canalización hace que un poco más de agua circule, en vez de subterráneamente, lo haga en la superficie. Entonces, un extra de agua superficial. No todos están tan al tanto, que es la persona que está a cargo, ni nosotros que hemos leído un poco más, hay personas que están en su casa y se están enterando. Hay que recordarle por qué esto de los flujos naturales y superficiales, y artificiales, porque en un momento, en la parte boliviana de este curso de río, se hizo una canalización, ¿no es así? Autorizada por Bolivia, y eso aparentemente alteraría el flujo natural. No es así, eso es, ¿no? Claro. A ver, tenemos que partir del inicio. El inicio es 1999, en verdad 1996, pero el Estado de Bolivia en el 1999 desconoce que el río Silala sea un río internacional. Claro. Todo. Es decir, la postura era: estas aguas nacen en Bolivia, mueren en Bolivia. No deberían llegar ni una gota a Chile. Eso era bien raro, se desconocía la ley de gravedad. Exacto, porque hay una gradiente enorme, claro. Entonces, y hay una gradiente superficial, pero también hay una gradiente hidráulica subterránea, o sea, todo el agua se viene a Chile. Pero en ese momento lo desconoce, le exige a Chile entonces una compensación por el hecho de que estas aguas habrían sido, según Bolivia, desviadas en su totalidad a Chile. Bueno, cuando nosotros presentamos ya la demanda, la contestación ya de Bolivia es: sí, ¿sabe? Tiene razón. De hecho, yo creo que Bolivia, la primera vez que hace estudios serios sobre el flujo del Silala, es una vez que nosotros presentamos la demanda. ¿Y eso fue qué año? Nosotros presentamos la demanda en el 2016. Entonces, ellos contratan a una consultora danesa, DHI, y efectivamente hacen los estudios y tienen que llegar a la conclusión, que es bastante obvia, que el río Silala cruza en forma natural. Pero lo que hace DHI
es usar un modelo hidrogeológico, un modelo matemático, para calcular cuál sería el efecto de los canales, que son unas acequias, construidas en 1928 más o menos, cuál sería el efecto en el flujo, en la relación flujo subterráneo, flujo superficial. La diferencia entre si no se hubiese hecho construcción y la Exacto. construcción que hay. Y lo que ellos señalan es que habría un extra de flujo en la superficie. Ahora, esa agua no viene de la nada, no cae del cielo, sino que esa agua subterránea, que estos canales tendrían un efecto de drenaje muy local y habría un poquito más de litros por segundo en la superficie, que en el fondo son un poquito menos de agua en el subterráneo. Claro. Bueno, entonces la teoría de que el agua estaría desviada artificialmente a Chile se cae. Y eso ocurre desde el comienzo, desde que se contesta la demanda. Y en la contestación de la demanda, lo que señala Bolivia es que sobre ese flujo artificial, que lo calcula en un porcentaje demasiado sobredimensionado, encontramos nosotros. Lo pone entre el 11 y el 30%. O sea, que nosotros estamos aprovechándonos entre el 11 y el 30% más de lo que naturalmente nos llegaría. Claro. Pero Chile responde y dice, a ver, ¿cómo que de lo que naturalmente nos llegaría? Si es que supongamos que fuera verdad, supongamos que fuera un 10. No es un 10 en todo caso, nosotros calculamos que mucho menos. Supongamos que fuera un 10. ¿Por qué Chile tendría que pagar por ese 10% extra superficial si es que igualmente ese 10% llega por abajo? Llegaría por abajo. Claro. Entonces, igual nos va a llegar. Por lo tanto, la respuesta de Chile fue, esta distinción flujo artificial, flujo natural, no existe. Toda el agua que circula desde Bolivia a Chile, toda está sujeta a la misma regla. La regla es la regla de los cursos de agua internacionales, que ambos ribereños lo pueden usar, no tenemos que compensar nada. Y en los alegatos orales, Bolivia llega inicialmente con esta misma postura, pero de a poco empieza a retroceder hasta que llega a la conclusión el último día, en verdad, el último día. No solamente en la historia larga, sino que en los 14 días finales en La Haya. Exacto, en los 14 días finales. Entonces nosotros terminamos el jueves, su último alegato es el miércoles. Entonces el miércoles la teoría cambia y dice, ok, es verdad, todo el flujo se va hacia Chile, porque además lo había señalado el experto boliviano, el DHI, los 3 científicos que presentaron. Este fue un caso bien interesante, entretenido también, porque hubo interrogatorio y contrainterrogatorio de los científicos. Entonces de ellos fueron interrogados por nuestros abogados. Y allí uno de los científicos daneses, el señor Jensen, es muy claro y al final dice, todo el volumen de agua, ya sea en la superficie o subterránea, toda fluye en forma natural a Chile. Entonces, claro, con eso que dice tu propio experto, no hay mucho más que hacer. Perdón, ¿qué le queda a Bolivia a estas alturas si Bolivia reconoce ya a través de sus expertos ante el Tribunal de La Haya de que no hay tal diferencias de cursos de agua y que Chile tiene derechos a las aguas que hoy día goza? ¿Qué le queda a ese caso? Entonces lo que le queda, en el último día, es señalar, mire, lo que yo estoy alegando es lo siguiente. Si Bolivia decidiera desmantelar la canalización, eso quiere decir entonces que va a llegar un poco menos de agua en la superficie. Claro. Pero la decisión es de Bolivia, porque es nuestro territorio, ¿no? Sí. Eso dice Bolivia, es mi territorio. Bolivia dice, es nuestro territorio. Chile le dice, por supuesto, es su territorio. Si usted quiere desmantelar la canalización, en su derecho está, hágalo. Bien, si Bolivia, dicen ellos, decidiera desmantelar la canalización y Chile le pidiera dejar la canalización, entonces Chile tendría que llegar a un acuerdo con Bolivia sobre un pago por ese, por así decirlo, por ese servicio. ¿Pero en virtud de qué? Entonces Chile le dice, a ver, en primer lugar, nosotros no vamos a pedir que se mantenga la canalización. Es más, vemos con buenos ojos que usted retire la canalización. Y no hay aquí ninguna causa para pedir un pago. ¿Ya? Usted es soberano para decidir si deja o no deja la canalización. Nosotros no vamos a pedir nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese fue el último alegato que nosotros hicimos sobre las contrademandas. Las contrademandas eran las siguientes.
Uno, Bolivia pedía que se declare que la canalización, que Bolivia es soberano sobre la canalización y que por lo tanto tiene derecho a retirarla. Chile lo reconoce. Entonces Chile le dice, es que sobre eso no hay ninguna controversia. Jamás hemos discutido de que usted no sea soberano en su territorio. Dos. Jimena, déjeme, por canalización entendemos básicamente impermeabilizar el curso de agua, ¿no? Porque, o sea, canalizar es poner, voy a poner, puede ser cemento en el piso y con lo cual no se filtra a la nava subterránea o no fluye en lo subterráneo. No, son bastante más precarias. Ya. Esta es una canalización que se hizo en el año 28 más o menos. Nosotros encontramos en los archivos del ferrocarril, de la empresa del ferrocarril Antofagasta Bolivia, que están en Londres, encontramos la carta que manda el gerente general del ferrocarril en Chile, señalándole al directorio, que está en Inglaterra, que proponen hacer esta canalización para un efecto muy particular, en verdad. En esa época, el ferrocarril tenía dos usos para el agua. Las locomotoras, sí, a vapor, y segundo, agua potable para Antofagasta. Entonces, esta agua está muy ligada a la historia de Antofagasta. Antofagasta no tiene fuentes de agua en Antofagasta, por lo tanto el agua venía desde muy lejos, 400 kilómetros de distancia, de distintas fuentes. Una de esas era el Silala. Y resulta que la autoridad sanitaria en Antofagasta de esa época dice, ¿sabe que el agua me está llegando contaminada por huevos de mosquito, larvas de mosquito? Entonces, soluciona este tema, porque si no el agua no es consumible. Y buscan y dicen, claro, lo que pasa es que en las nacientes del Silala hay mucha vegetación, entonces están cayendo los huevos de mosquito. Entonces dicen, vamos a hacer una canalización y vamos a ordenar esta cosa. Son simples, yo les llamo acequias, porque si uno las mira, es como en el campo. Son surcos, son de tierra, no son impermeabilizados, son de tierra, ¿ya? Por lo tanto, el agua sigue interactuando, el flujo superficial sigue interactuando con el flujo subterráneo. De hecho, es muy interesante. Nosotros hicimos un estudio de temperatura de agua en el Silala, que demuestra que en algunas partes está más tibia, porque sigue saliendo sola el agua subterránea, en distintas partes durante el trayecto de este río. Bueno, y por el lado tiene una mampostería, ¿verdad? Una de roca, para que no se destruya. Eso es muy precario, no es más que eso. Y bueno, lo segundo que dice Bolivia en su contrademanda es, hay un flujo artificial, un flujo natural, y Bolivia es soberano del extra, del artificial. Sí. Y Chile, si quiere usar ese flujo extra, que le vamos a llamar artificial, tiene que pagar. Eso era lo que decía Bolivia. Bueno, todo se cae cuando Bolivia ya reconoce que todo el agua se viene a Chile. No hay ninguna causa para pagar. Así que eso fue el caso. Fue muy intenso en ese sentido, porque había que estar siempre preparado para responder a esta nueva argumentación. Pero nosotros como equipo quedamos muy conformes con nuestro desempeño. Jimena, ¿y el resultado para cuándo? Bueno, no hay reglas aquí. El caso con Perú se demoró un año, más de un año. El caso de la obligación de negociar con Bolivia se demoró más o menos 6 meses. Nosotros creemos que no debería ser más de 6 meses. Pero todo depende de la carga de trabajo de la Corte. Si le llegan muchos casos, ¿verdad? Si tiene medidas provisionales pedidas en otros casos, porque eso siempre tiene urgencia. Pero para mí sería un plazo adecuado, sería unos 4 meses más, tener el fallo. La Corte nos tendría que notificar y hay que ir a la lectura del fallo. Entonces uno llega a la Corte y no sabe cuál es el resultado. Entonces, volvieron tranquilos y no hay mucho margen de riesgo aquí. No, yo creo que los alegatos aclararon la situación. Yo creo que hoy día Bolivia mismo, ya bueno, todo el mundo lo sabe, en Bolivia, la prensa, etcétera, el río Silala es un río que naturalmente cruza de Bolivia a Chile. Y eso era lo importante. Y si eso es así, se aplica la regla de que los dos ribereños lo pueden usar. Por lo tanto, el uso de Chile no es ilegítimo. Uso equitativo de las aguas, esa es la regla internacional. Exacto. Jimena Fuentes, muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias, Matías, por la invitación. Chao, adiós. Chao, gracias. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.
Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos con las noticias de esta jornada y vamos a comenzar con el quinto retiro. Comenzar a dejar atrás los retiros de fondos de pensiones e iniciar las reformas fue el mensaje del gobierno tras los rechazos de ambos proyectos que buscaban esto, el quinto giro de las AFP. Todo esto mientras se mantiene la división en el Parlamento. Algunos están exigiendo ir en ayuda de las familias más vulnerables y hay otros que continúan planteando la idea de un sexto retiro. Ahora intensificamos nuestro trabajo en la agenda, en las negociaciones que están en curso, en la reforma previsional. Fue la señal del gobierno tras rechazarse ambos proyectos por primera vez en la Cámara que buscaban un quinto retiro de fondos, seguir avanzando en reformas y comenzar a dejar de lado los giros de las AFP. Pésima, malísimo, porque finalmente es el dinero de nosotros y nosotros tenemos que decidir qué hacemos con él. Yo creo que con los primeros 3 era suficiente. Ahora las cosas igual están mucho mejor, la gente puede salir a trabajar. Me parece mal, porque juegan con la plata que al final es un ahorro de uno. En sí, no estoy de acuerdo con los retiros. ¿Qué pasará con el futuro de los proyectos? La interrogante que el propio presidente salió a aclarar. Es necesario pasar a la discusión de los temas de fondo, en particular la reforma previsional. Y por lo tanto, terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales. Sin embargo, a primera hora, en el Congreso, las voces que apoyaron el quinto retiro universal se volvieron a escuchar, pero ahora con un sexto. ¿Qué va a pasar con los 4 proyectos del sexto retiro que se ingresaron? ¿Se van a seguir tramitando o no, de acuerdo a la postura de esta mesa? Ya se han presentado en total 4 proyectos para un sexto retiro de fondos y la duda que surge es si se podrán legislar o no. Vamos, diputados, a solicitar un informe a la Secretaría General que será remitido a la comisión respectiva, que es la Comisión de Constitución. Informe de la Secretaría General de la Cámara, que estaría listo en al menos 2 semanas y que determinaría si se puede seguir legislando otro proyecto con esas características o se deberá esperar un año como lo define el reglamento. Los argumentos que pusimos sobre la mesa al menos hicieron que una mayoría de 82 parlamentarios y parlamentarias no estuvieran de acuerdo con la idea de legislar. Por lo tanto, al menos nuestra interpretación es que en términos políticos no hay apoyo para un retiro masivo. Por lo tanto, las opciones están en el Senado, donde ya existe un proyecto levantado por parlamentarios de la DC, o insistir con el retiro acotado presentado por el Ejecutivo. Basta la voluntad del presidente Boric para reponer su proyecto en el Senado. Depende del presidente de la República insistir en ese proyecto que estamos totalmente dispuestos a tramitar. Se requiere hoy, urgente, lo que se le prometió a la ciudadanía, reforma previsional. Y aún no llega, aún no se conversa. Para insistir en el Senado se requiere una mayoría muy amplia, entonces eso es algo que tenemos que evaluar, así como las alternativas que puedan existir respecto de insistir sobre el mismo proyecto. Hay otras formas de abordar los mismos temas que se trataron en este proyecto. Pero desde la misma coalición insisten en que el gobierno debe garantizar las necesidades de la gente. Nosotros tenemos la mejor disposición acá en el Senado para generar diálogo con las demás bancadas para poner en el centro las necesidades sociales de las familias en Chile. No se puede renunciar a tomar medidas que paren el endeudamiento. No se puede renunciar a tener medidas que, por ejemplo, limiten el alza que están teniendo el precio de los alimentos. Ese tipo de iniciativas son las que nosotros le pedimos al gobierno que se comprometiera. Ahora, la otra discusión que asoma es la del proyecto de inexpropiabilidad de los fondos, donde las solicitudes y críticas también han surgido. Primero es que le coloque discusión inmediata. Yo creo que no sacamos nada con tener un proyecto que va a estar durmiendo en una comisión y que va a depender de la voluntad de los integrantes de esa comisión para que se pueda tramitar. Voy a solicitar hoy día mismo en la Comisión de Constitución que se ponga con total celeridad este proyecto de ley en tabla, con la generosidad que tuvo también la presidencia de la comisión para poner el proyecto de ley de quinto retiro. No hay ningún riesgo de expropiación, embargabilidad o falta de herencia, como lo que pretende instalar la derecha, y yo creo que el gobierno cometió un error al abrir ese debate aquí y en la Convención Constitucional. Desencuentros que continuarán en el Congreso, donde ahora el gobierno tendrá el desafío de ordenar su coalición para futuros proyectos que ya comenzaron a trabajar, como la reforma tributaria, que inició su etapa de diálogos ciudadanos, el salario mínimo y un acuerdo de pensiones.
Y el Pleno de la Convención Constitucional aprobó el derecho a la seguridad social. Normas sobre derechos sociales como salud, educación y previsión fueron debatidas en la última jornada y vamos a tomar contacto con Valentina Reyes, que trae los detalles. Valentina. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se señalaba que durante esta jornada de martes se iban a votar derechos que son el corazón de la nueva Constitución. Estamos hablando de los derechos sociales. Vamos a revisar algunos de los artículos que ya son parte del borrador de nueva Constitución, como el artículo que habla del derecho a la seguridad social, que se va a fundar en principios de universalidad, solidaridad. Además, se dice que la ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, paternidad, entre otros puntos. Hay ciertos párrafos, ciertos incisos que volvieron a la comisión para ser mejorados. Había estado el foco puesto en la norma de seguridad social. ¿Por qué? Porque incluye lo que va a pasar con pensiones. Ahora bien, los convencionales de centro izquierda insisten en que el tema de pensiones se debe ver después del proceso constituyente, mediante una ley. Pero queda consagrado el derecho a seguridad social. También se consagró el derecho a la salud, donde además se crea un sistema nacional de salud que será de carácter universal, público e integrado. Dice además que el Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Siempre hay artículos que vuelven, eso sí, a la comisión para ser mejorados, pero podemos decir que a la norma de salud le fue bastante bien, avanzó gran parte del articulado de salud hacia el borrador de nueva Constitución, y ahí tenemos imágenes de las celebraciones que hubo, abrazos, aplausos, porque el derecho a salud avanzó y cambia el paradigma respecto a lo que será la salud. Tenemos declaraciones de los coordinadores de la Comisión de Derechos Fundamentales, también de Vamos por Chile, donde hablan sobre lo que se ha logrado hoy, sobre el mayor rol del Estado que esperan que exista una vez que se apruebe la nueva Constitución. De ser así en el plebiscito de salida, los invito a escuchar esas declaraciones. Se fortalecen los sistemas públicos y se fortalece el rol del Estado. Los privados van a seguir existiendo, van a poder seguir actuando, pero deben sujetarse a las reglas que estipule la Constitución y la ley. Así que desde esa perspectiva pueden quedarse absolutamente tranquilos que los privados van a poder seguir operando, pero bajo siempre los intereses generales de toda la población. Hay derechos sociales en la nueva Constitución. Nosotros hemos aportado porque creemos que los derechos sociales son un mínimo que permite vivir con libertad, ejercer los demás derechos, pero tenemos que ser responsables en que esto no se quede en palabras vacías, y ahí es donde la Convención Constitucional está fallando de manera poco viable en el tiempo, financieramente y de acuerdo a lo que culturalmente los chilenos hoy día valoran, que es poder elegir entre prestadores privados y prestadores públicos. Bien, y dentro de los primeros artículos que se aprobaron estaba el derecho a la vivienda, se consagra el acceso a la vivienda. Nos explicaban algunos convencionales que esto no quiere decir que haya derecho a la propiedad, sino que quiere decir que las personas puedan acceder a programas de vivienda, ya sea de arriendo, de subsidio, pero no solo es acceder a una vivienda, sino que también que existan las condiciones, los materiales, la habitabilidad. Eso es lo que se consagra, y por primera vez la Constitución en Chile habla del derecho a la vivienda. Queda plasmado en el borrador de nueva Constitución. Tenemos visiones sobre este tema de Benito Baranda, que trabajó por este artículo, pero también de Vamos por Chile, que nos da otra visión de las repercusiones que tiene el derecho a la vivienda. Revisemos. Lo que asegura el derecho a la vivienda es una vivienda. La modalidad va a depender de la legislación. Hay países que tienen un porcentaje importante de viviendas de propiedad del Estado y las tienen arrendadas, como el caso, por ejemplo, del Reino Unido. Lo que importa es que las personas tengan una vivienda donde poder desarrollarse. Hasta el momento, lo que se ha aprobado en materia de derecho a la vivienda, la verdad es que es una nueva forma de boicot del derecho que se dice proteger. Se dice que el derecho a la vivienda se va a resguardar en la nueva Constitución, pero la realidad es que es un derecho a la vivienda que tiene una letra chica más grande que el titular, porque no se resguarda el derecho a la vivienda propia, ni tampoco se resguarda la posibilidad de que el Estado tenga que tomar un rol activo para poder desocupar en aquellos casos que hayan ocupaciones ilegales en dichas propiedades. Bien, queríamos señalar algo respecto de la última declaración, que es de Constanza Juve. Lo que Vamos por Chile acá está haciendo hincapié es que hay ciertos
puntos que ellos proponían como indicaciones, se llaman, que fueron rechazados, y por eso ellos lo que señalan es que no se garantiza la propiedad de una vivienda. Pero ¿qué nos dicen de otro sector? Que el derecho a propiedad ya es parte del borrador, tiene que sufrir algunas modificaciones todavía, pero ya es parte del borrador, y que el derecho a la vivienda, insisten, es al acceso a la vivienda, que ese es el punto que se consagra en la nueva Constitución. Cualquier tema de sacar a personas que estén ocupando ilegalmente una vivienda, nos señalaban, es por ejemplo parte del Código Civil, no de lo que debe haber en una Carta Magna. Son diferentes visiones que se dan en una jornada intensa, son muchísimos los derechos aprobados. Comentar que el derecho a educación casi en su totalidad ha sido devuelto a la comisión, porque nos señalaban que todavía falta conversar y debatir nuevamente sobre algunos puntos del derecho a la educación. Jornada de derechos sociales de la Convención Constitucional. Mañana, miércoles y jueves, viernes, continuarán los plenos para ver qué nuevas normas pasan al borrador de nueva Constitución. Valentina Reyes, como siempre, gracias por este completo informe de lo que ocurre en la Convención Constitucional. Vamos a una información que está relacionada también. El Congreso Nacional despachó a ley la reforma que privilegia la cercanía de locales de votación con el domicilio del elector, esto para el plebiscito de salida de la nueva Constitución. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 145 votos a favor las modificaciones del Senado a la reforma constitucional que privilegia la cercanía del domicilio del elector en la asignación del local de votación. Con dicho respaldo, la moción ya queda entonces en condiciones de pasar al Ejecutivo para transformarse en ley en los próximos días. Algunas de las modificaciones detallan el reemplazo de los conceptos ciudadanía y ciudadano por electorado y elector. Además, la normativa despachada establece multas de 165.000 pesos para personas que estén habilitadas y no voten, ya que será obligatorio este proceso el próximo 4 de septiembre. Si se cambió de domicilio, tendrá hasta el 1 de mayo, mucha atención con esa fecha, hasta el 1 de mayo para modificar los datos en www.cervel.cl, y de esta forma automáticamente se hará la georreferenciación del local correspondiente. 2 de la mañana con 10 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en medianoche y nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Tomamos contacto con Carlos Godoy. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches, Marco. Vamos a revisar información policial que ha ocurrido durante horas de esta noche y nos trasladamos hacia la comuna de Ñuñoa, donde a eso de las 21 horas se generó un enfrentamiento a disparos entre unos sujetos y también personal de Carabineros, los cuales intentaron fiscalizar a dos hombres que circulaban en una motocicleta. Como yo les comentaba, estos hechos ocurrieron a eso de las 21 horas en la calle Suárez Mujica con Seminario, cuando personal de Carabineros da cuenta de estos dos sujetos que se movilizaban en esta motocicleta por Avenida Grecia. Ellos pasan algunos semáforos en rojo, es por esta razón que Carabineros los sigue, y hasta el momento de intentar fiscalizarlos, estos sujetos extraen un arma de fuego, lo que generó la reacción por parte de personal policial, generándose un intercambio de disparos que terminaron con uno de estos dos hombres que circulaban en esta motocicleta herido a bala, siendo trasladado rápidamente hasta la posta 3 y posteriormente hasta el hospital El Salvador. En tanto, el personal policial no registró lesiones debido a este enfrentamiento a disparos, el cual mantuvo ocupados a personal policial de las unidades policiales que se encuentran en este sector de la comuna de Ñuñoa. Vamos a escuchar algunas declaraciones que obtuvimos durante horas de la tarde en relación a este procedimiento policial que terminó con detenidos en la comuna de Ñuñoa. Escuchemos. Solamente aquí, el forcejeo, como entre ellos. Y yo cerré rápido mi local y salí. Cuando salí ya estaba ya ahí. Lo cual generó de inmediato obviamente la reacción de nuestro personal y se produjo un intercambio de disparos que terminó finalmente con el imputado herido en ambas piernas producto de los disparos efectuados por el personal de Carabineros de servicio. Ahí estaban las declaraciones entregadas por personal de Carabineros, también algunos testigos de esta balacera que se gestó en la calle Suárez Mujica, eso de las 21 horas, y que terminó con este hombre que circulaba en esta motocicleta, herido en ambas piernas y también detenido por personal de Carabineros tras esta persecución, luego de esta fiscalización por parte de personal policial en la comuna de Ñuñoa. Desde la comuna de Ñuñoa nos trasladamos ahora hacia la comuna de Maipú en un procedimiento que aún se encuentra en desarrollo por parte de la sección de investigación
policial de Carabineros de la 25 Comisaría tras este delito registrado al interior de este domicilio ubicado en la calle Niño Jesús. Se trata de un grupo de aproximadamente 7 delincuentes, los cuales ingresaron al interior de este domicilio con el objetivo de robar especies. Información preliminar por parte de algunos vecinos se daban cuenta de que estos sujetos habrían intentado ingresar a este domicilio en busca de droga, una situación que tiene que ser confirmada por parte de Carabineros tras las diversas diligencias que se están generando en este lugar. Al interior del inmueble se encontraba una mujer a la cual estaba sola al momento de este atraco y es por esta razón que ella intentó defenderse. Estos sujetos la golpearon en su cabeza, siendo derivada hasta el hospital El Carmen, donde en estos momentos se le está realizando la constatación de lesiones y también está entregando su versión de los hechos a personal policial, quienes están desarrollando diversas diligencias para poder dar con el paradero de estos sujetos, los cuales incluso robaron algunas especies, un computador y también unas cámaras desde el interior de este domicilio. Este computador contaba con un sistema de GPS, por esta razón que se está realizando el rastreo de las señales de este computador para dar con el paradero de los delincuentes. La última ubicación que este computador pudo dar es en la comuna de La Cisterna y personal de la sección de investigación policial está realizando todas las diligencias para poder dar con el paradero de esta banda que realizó este robo al interior de este domicilio en la comuna de Maipú. Vamos a estar muy atentos a esta información policial. Marcos. Gracias, Carlos, por este contacto. Muy buenas noches. Y vamos a cambiar completamente de tema. Esta noche la banda Kiss se presentó en el estadio Movistar Arena en el marco de su gira de despedida, lleno total en el primero de sus 2 conciertos. Vamos a tomar contacto con Sofía Carrizo, que está en el lugar. ¿Cómo está, Sofía? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, porque me encuentro en pleno corazón de la región metropolitana. A un costado mío está el Movistar Arena, porque precisamente en este lugar, a eso de las 9 de la noche, 21 horas en punto, subió al escenario una de las bandas más icónicas e importantes del rock a nivel mundial. Estamos hablando de The Kiss, una banda que ya está realizando su gira de despedida llamada End of the Road, donde obviamente Chile es parte de un total de 200 presentaciones. Hablemos ya de lleno del show de esta jornada que empezó a eso de las 9 de la noche, donde ya desde muy temprano llegaron sus miles de fanáticos y de todas las generaciones, desde los más adultos hasta los más pequeños. Algunos llegaron disfrazados, otros maquillados y obviamente otros también vestidos a la situación. Hay que destacar que en este concierto las entradas estuvieron completamente agotadas, se vendieron en una cosa de minutos y hay que destacar también que por primera vez desde el inicio de la pandemia este recinto funcionó con un aforo completo. En total asistieron a este concierto cerca de, poquito más digo, hay que decir, de 15.000 personas. Obviamente nosotros estuvimos desde el inicio hasta el final de este concierto que terminó a eso de las 11 de la noche, 2 horas de música, de rock, donde nosotros estuvimos tanto afuera como adentro, donde ya miles de voces ahí cantaban a todo pulmón. Al final nosotros hablamos con la gente, muchos estaban bastante emocionados, eufóricos. Antes también de empezar el concierto estaban bastante expectantes, ansiosos de lo que iba a ser esta penúltima presentación de The Kiss aquí en Chile. Obviamente nosotros hablamos con las personas, les preguntábamos qué les pareció este concierto. Pasemos a revisar lo que nos dijeron. Bacán, espectacular, lo mejor. Tremenda despedida, así que si puedo ir mañana, vengo mañana. El último concierto con Jesucristo puso la cara en una toalla, aquí James Simon puso la cara en esa toalla. Así que la locura del rock and roll toda la noche, ojalá, todos los días. ¿Cómo estuvo ¡Aguante aquí! Fantástico como siempre, segunda vez que vengo de verdad y me gusta poco, sí, de verdad. Lloré, me encantó todo, de principio a fin. Y de principio a fin. Hermoso, fue perfecto, y grité hasta quedarme sin voz. Espectacular, que no se mueran nunca los viejitos. Bueno, y hablábamos con las personas quienes participaron, asistieron a este concierto que tuvo una duración de 2 horas, tal como yo les comentaba, una banda que tiene millones, miles de fanáticos a nivel mundial de todas las edades. Recordemos que esta banda inició en la década de los 70, donde obviamente causó furor por sus presentaciones y también por el maquillaje en sus rostros. Esta presentación no es la última, mañana va a realizarse la última presentación aquí mismo, en el Movistar Arena, así que vamos a estar bastante atentos. Y algunos nos decían, algunos de los fanáticos que asistieron en esta jornada, que habían comprado boletos para las 2 presentaciones, así que para mañana también las expectativas están bastante altas, un show que tuvo de todo,
y que obviamente emocionó a sus fanáticos chilenos que presentaron y vivieron esta última, penúltima ya, concierto de Chile, de Kiss en nuestro país. Así que nos despedimos desde el Movistar Arena. Muy buenas noches. Muchas gracias, Sofía Carrizo, por este informe. Buenas noches. Y de esta forma llegamos al final del bloque informativo de medianoche. Gracias por su sintonía. Volvemos contigo, Matías. Muy bien, gracias Marco. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias que destaca en este momento las posibilidades de lluvia para la región metropolitana. Pronostican precipitaciones en zona centro-sur para esta semana. Vea más detalles en 24horas.cl. Y justamente revisamos el tiempo para hoy en Santiago, hoy miércoles 20 de abril ya. Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 21 grados. Antofagasta, en la región de Antofagasta, tendrá también cielo despejado, pero una máxima probable de 19 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.